Libro de Reyes, capítulos 1 al 3. Bienvenidos después de tantísimo tiempo sin escucharme porque, como ya sabéis, ha habido un parón en esta temporada y he realizado la temporada 4 siguiendo sus pasos, que básicamente me ha pasado como me pasó hace un año cuando paré esta temporada para poder realizar el especial Navidad. Y aquí estamos, aquí continuamos, ya por fin la puedo retomar con muchísimas ganas. Y antes de continuar me gustaría haceros un pequeño resumen para ubicarnos, porque me quedé a mitad del Libro de Reyes, porque realmente antes de la traducción el Libro de Reyes era uno y se dividió en dos. Por lo tanto, la primera parte la dejé grabada antes de la temporada 4 y la tenéis disponible, y la segunda parte empieza en el episodio de hoy. Otra cosa que quería comentaros es daros las gracias porque hace unas semanas salió el resumen de Spotify del año, y para los que somos podcasters tenemos un resumen específico para nosotros que nos indica las estadísticas, nos indica todos los países que han descubierto el podcast este año, así que estoy muy feliz, muy contenta. Doy gracias a Dios por todos vosotros y por darme ese tiempo, regalarme vuestro tiempo y escucharme, porque realmente esto lo hago porque me gusta, porque Dios me lo puso en mi corazón y por si alguna vez puedo ayudar a alguien. Así que, dicho esto, retomamos la temporada 2 y ahora sí que sí comenzamos con los capítulos de hoy, que son del 1 al 3. ¿Y dónde nos quedamos? Porque la primera parte acabó muy de repente, que dije, ¿cómo puede acabar así? Y es que en la segunda parte sigue ese trozo que se dejó la primera. Así que ahora mismo nos encontramos hablando del reinado de Israel y sigue aquí Elías, que para los que no lo sepáis, Elías es un profeta, es un hombre de Dios, donde aquí hay un rey que se llama Ocosías y este se cae desde el balcón. Bueno, en diferentes traducciones, balcón, ventana, pero vaya, que se cayó. Por lo tanto, Ocosías se vio tan mal que fue a enviar a mensajeros a la persona equivocada. Entonces, sobre todo esto se desarrolla este primer capítulo. ¿Y qué he extraído de este capítulo? Pues que hay que tener cuidado donde consultas, de que al final, por no querer escuchar la verdad, consultan a todo lo posible menos a Dios, y este rey básicamente buscaba lo que quería escuchar. Elías es considerado como hombre de Dios y se le reconoce porque cuando se retornan los mensajeros al rey y le explican, le definen con quién se ha encontrado, ya el rey por sus vestiduras sabe que es Elías. Entonces, otra de las cosas que he podido observar aquí es que Elías tiene muchas referencias a Juan el Bautista, pero esto lo veremos más adelante porque Juan el Bautista viene en el Nuevo Testamento, así que no nos adelantemos. Yo tengo que hacer como la que no sabe nada del Nuevo Testamento porque aún vamos por aquí, por Reyes. También en este capítulo se vuelve a repetir la frase del ángel de Dios que le comunica a Elías que no tengas miedo, no temas. Es una frase que se suele repetir muchísimo a lo largo de toda la Biblia. De hecho, desde Génesis hasta Reyes la repiten constantemente porque al final nuestra parte humana tiene miedo, pero Dios siempre está ahí diciendo no temas y confía en mí, y así hizo Elías. Por lo que, terminando este primer capítulo, al final el rey Ocosías murió conforme la palabra que había dicho Elías, que realmente había sido Dios a través de Elías, que se lo había comunicado, y el trono ya pasa a su hermano. Yéndonos al capítulo 2 y donde empieza el ciclo de Eliseo, el capítulo 2 se titula Elías arrebatado al cielo. Y aquí se demuestra esa fidelidad de Eliseo por Elías, porque Elías ya está preparando a su siervo, Eliseo,
porque ya sabe que le llega la hora. Por lo tanto, aquí Elías prueba la fidelidad de Eliseo y se deja bien claro que Dios está vivo y se repite muchísimas veces, hasta 3 veces le dice Elías que le deje aquí, pero Eliseo dice que no, que él va a estar con Elías hasta que llegue su hora. Entonces llegó un punto en el que Elías ya le pregunta: pídeme lo que quieras. Y cuando te hacen esta pregunta, pues se te pueden venir 1000 cosas a la cabeza, porque si yo ahora te digo, tú pídeme lo que quieras que yo te lo concedo, o mejor dicho, si Dios te dijese, pídeme lo que quieras y te lo concedo, ¿qué dirías? Pues lo que dijo Eliseo, él lo único que pidió es que le pasase 2/3 de su espíritu, es decir, Eliseo lo que le pidió a Elías es el derecho de ser su sucesor. No le pidió nada más, aunque realmente ya era su sucesor, porque en Primera de Reyes lo relata, como al final Eliseo es el sucesor de Elías y Elías es el padre espiritual de Eliseo. Que esto hace muy poquito me pasaron un audio de una reflexión y hablaba de Elías como el padre de Eliseo. Digo, esto no es así, porque, como sabéis, y si no lo sabéis os lo explico, yo llevo toda la genealogía apuntada en otra libreta, en este estudio, porque llegué a la conclusión de que si no me empezaba a hacer la genealogía, me iba a liar muchísimo y no iba a seguir o me iba a desorientar de quién era quién, porque hay muchísimos nombres y muchísimas familias. Así que, siguiendo la genealogía, digo, no, Elías no es el padre de Eliseo, pero gracias a Dios, pues tengo a personas maravillosas que me explican las cosas y es el padre de Eliseo espiritualmente. Entonces, claro, ahí ya lo entendí, no lo había yo escuchado esa reflexión con ese significado y no había llegado aquí. A ver, realmente sí que había llegado a este punto, pero aún no había estudiado estos capítulos, por lo tanto me quedaba profundizar. Entonces, cuando Elías sube al cielo, se cumple todo esto y el espíritu de Elías se posó sobre Eliseo. Y aquí llegaron unos hombres y fueron a buscar a Elías, porque, como dice el nombre del capítulo, Elías fue arrebatado al cielo, por lo que estos hombres pues pensaban que se lo habían llevado a otra parte y Eliseo se lo dijo, dice, no está en ninguna parte porque ha sido arrebatado al cielo, pero no le hicieron caso y fueron y no lo encontraron, obviamente. O sea, esto no sirvió de nada que fuesen a buscarlo porque Eliseo ya se había dicho, pero bueno, no hicieron caso, no, bueno. Entonces les dije, no os ordené que no fueseis. Ay, esto nos pasa muchas veces, pero bueno, se va trabajando. Y finalizando este capítulo habla de los 2 milagros de Eliseo, donde se ve que se encontraban en muy mala época el pueblo y el agua estaba muy mal y la tierra lo abortaba todo. Entonces, lo que él hizo fue sanar el agua con sal y otro de los milagros que hizo, milagros, fue una maldición porque se estaban burlando de él y de lo que acababa de suceder. Entonces, como que lo estaban retando ahí, burlándose de va, sube, y encima con palabras muy despectivas. Y según he estado estudiando y viendo otros estudios bíblicos, al final este insulto era como enlazado. Estaban insultando a Eliseo, pero a la vez estaban insultando a Elías y a la vez estaban insultando a Dios. Por lo que eran muchos hombres, todos contra Eliseo, y lo que pasó fue que Dios no lo indica bien, pero
se puede llegar a suponer que sacó a Eliseo de esa situación. Indica como que salieron 2 osos y los despedazaron, pero según he estado investigando, no quiere decir que los mataron, sino puede que les hiciesen heridas profundas. No lo sabemos, pero he estado investigando y eso es lo que os puedo contar. Y finalizando con el último capítulo de hoy, aquí empieza la guerra moabita y se introduce al reinado de Jorán en Israel. Aquí puede haber una pequeña confusión porque en Judá estaba, si no me equivoco, Josafat, sí, lo estoy diciendo correcto, y después de Josafat va un Jorán, por lo que aquí puede haber confusiones, porque había un rey que se llamaba Jorán en Israel y un rey en Judá. Sí que es verdad que los años son diferentes, pero al hablar de los reyes de Israel y de Judá puede producir confusión. Así que también me he hecho un listado de los reyes de Judá y de Israel que cuando pueda y de la mejor forma posible lo iré subiendo para que también veáis qué voy haciendo y si también estáis estudiando la Biblia, pues guiaros un poco y que lo tengáis más fácil. Y bueno, volviendo aquí, pues Jorán, no hizo lo que le agrada a Yahvé, pero sí que es verdad que hizo desaparecer alguna estela de Baal. Así que, pues, un pasito más. Y aquí se habla de que Israel y Judá se juntan, estaban dispuestos a juntarse para pelear con el enemigo en común. Por lo tanto, como iban Jorán, rey de Israel, y Josafat, rey de Judá, que Josafat apareció en el anterior libro y era un rey que tenía temor de Dios, que esto significa que respetaba a Dios, que practicaba y quería agradar a Dios. Cuando hablas del temor de Dios es cuando tienes miedo de defraudar a Dios, pero nunca es nada malo, sino se puede también hablar como ese amor que tú sientes por alguien y temes fallarle. Pues a eso se refiere. O respeto también, si lo queréis llamar así. Pues se ve que el rey de Israel, Jorán, pensaba que Dios les iba a castigar por cómo habían actuado, porque ellos eran conscientes de cómo actuaban y pensaban que iba a ser un castigo de Dios, que ahora les iba a entregar a todos los que iban a luchar a ese pueblo, a ese enemigo. Pero aquí está el maravilloso Josafat, el rey de Judá, y dice ¿no habrá aquí algún profeta de Yahvé para consultarle? Al que de aquí podemos extraer que al final siempre todo acaba buscando al Dios verdadero. Entonces aquí aparece Eliseo. Les dice que Eliseo está por allí. Cuando se encuentran con Eliseo tiene una reacción con demasiada franqueza, diría yo, que se expresa en forma de pregunta y exclamación a la vez. Porque dice, ¿qué tenemos que ver tú y yo? Acude a los profetas de tu madre y de tu padre. Porque al final, ¿qué hacen ahora buscando a Dios cuando han estado toda la vida confiando en otros dioses? Pues hasta ahí. Pero sí que es verdad que como Josafat era tan fiel, pues Eliseo lo hizo todo por Josafat. Y pidió a un músico, que esto me ha llamado mucha atención y os voy a contar un poquito. La música tenía gran poder espiritual y sigue teniendo. Y al final, un músico, una persona que tiene ese don, es alguien dotado de talentos dados por Dios. Y en este caso, este músico los usó para el bien de otros. Es decir, hoy en día también hay cantantes que edifican con sus canciones y músicos que cantan para Dios y que ayudan muchísimo a orar, ayudan muchísimo
a rezar, a acercarte a Dios. Cada uno tenemos nuestros dones. A lo mejor mi don es crear contenido, el don de otra persona es pintar, dibujar, no sé, cada uno estamos llenos de dones y de verdad que si piensas que no, segurísimo que alguno tienes. Busca porque en algo tienes que ser muy bueno. Prosiguiendo, lo que les comenta Eliseo que deben hacer es excavar albercas, es decir, un estanque, y que de allí manará agua, y de allí beberán ellos, los ejércitos y los ganados. Y me ha gustado muchísimo cómo indica que Dios no se contenta con todo eso, es decir, que eso Dios lo vea muy poco. O sea, ya nutrirlos e hidratarlos, no, Dios creía que era muy poco aún. Así que les dio más. ¿Y qué les dio? La victoria. Es que hay una frase que me encanta y es: un Dios empeñado en hacerme feliz. Y es que Él es así. Él, por mucho que le hayamos fallado, por mucho que nos hayamos rebelado contra Él, que es lo que estaba pasando en esta situación, que se estaban rebelando contra Él, Él aún así tiene esa gran misericordia y te da muchísimo, muchísimo más de lo que necesitas y de lo que nos merecemos. Es que es un Dios enorme. Es que sin palabras. Y bueno, se dice que finalmente ganaron porque los enemigos se confundieron viendo el agua de color rojo pensando que ya estaban todos muertos por el reflejo del sol, se pensaban que estaban todos muertos y aprovecharon y al final acabaron con el enemigo, que siempre digo lo mismo: si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Es una clara representación este capítulo de esto y también de que Dios no les pidió algo que no pudiesen hacer. Es decir, Dios cuando te pide algo es porque sabe que tú estás capacitado para hacer esas cosas, porque si no, Dios no te lo envía. Entonces, también aquí se ve cómo ellos eligieron seguir eso, porque podrían haber dicho: no, yo para qué voy a cavar aquí, ¿cómo va a salir agua? Pero ellos decidieron decir que sí, y gracias a eso obtuvieron esa gran bendición. Así que muchas veces nosotros somos responsables de si queremos obtener esa bendición o no. Todo depende de nosotros, nadie nos va a obligar. Así que eso ha sido el capítulo de hoy, los 3 capítulos de hoy. Me gustaría comentaros algo que no os he dicho antes, y es que Dios cumple su palabra. Cuando va pasando todo conforme lo que va diciendo, Dios cumple su palabra, Dios cumple sus promesas y que Dios nunca abandona. Fíjate, Eliseo, si tenía motivos para, o sea, me refiero a humanos, para desconfiar, para tal, pero Eliseo siguió confiando y apostando por Dios, y cuando a lo mejor se le planteó alguna duda, ahí estaba Dios para decirle: no temas, estoy aquí, estoy contigo. Y así es con nosotros, porque cuando piensas que Dios no te habla, que Dios no te hace caso, que ni está contigo, es todo mentira. Dios está con nosotros todo momento. Somos nosotros los que decidimos si acercarnos o alejarnos de Él. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis aprendido aunque sea un poquito. Tenía muchísimas ganas de volver a retomar esta temporada porque creo que es la temporada que más me ayuda a crecer espiritualmente, ya que voy investigando, voy estudiando, porque ahora estamos en tiempo de Adviento y lo que estoy haciendo es leerme esas lecturas del día, como solía hacer antes de estudiar la Biblia, y reflexionarlas, cumplir los retos del día, pero de verdad que como esto no me ha ayudado tanto algo, que eso no digo que no me ayude, pero esto la verdad que para mí es una gran ayuda. Y nada, nos vemos en el siguiente episodio. Si no sabes de qué va esta temporada y te acabas de escuchar todo este capítulo, que por ello te doy gracias,
está el primer episodio de esta temporada que se llama temporada 2, Estudiando la Biblia, y allí puedes ver cómo se está tratando, por qué hago esta temporada, etc. Que Dios os bendiga y que paséis muy buen día.